Soberanía esencial del ser humano, dice el título de este seminario, y límites del Estado. Nuestra Carta Fundamental se refiere a la soberanía esencial del ser humano, señalando que el centro de toda la actividad de la sociedad y el Estado está en la persona, y que todo cuanto se haga ha de tender a su mayor desarrollo. En esta perspectiva, el Poder Judicial realiza también su trabajo, tratando de acercarse cada vez más a las personas en sus distintas situaciones. Y así, por ejemplo, en el curso de este año hemos realizado 5 seminarios en 5 regiones del país para tratar el tema del acercamiento de la justicia a las personas vulnerables, niñas, niños y adolescentes, personas con minusvalía, personas de pueblos originarios, migrantes, etc. Una manera de acercarse el Poder Judicial a las personas es cumplir cada vez mejor su labor, que es resolver los conflictos que se presentan para que precisamente a través de los jueces se vayan decidiendo estos conflictos. Y en el caso específico del cultivo de la cannabis, nos encontramos nosotros con esa perspectiva que nos plantea la Carta Fundamental y, por otro lado, ciertas exigencias que son necesarias de cumplir para asegurar el bienestar social, la salud y la seguridad, que en definitiva vienen siendo los límites que parece ser que el Estado coloca para que las personas se enmarquen sus actividades de manera tal de propender a su desarrollo que se postula desde el artículo 1 de la Carta Fundamental, pero sin dejar de lado, ¿no es cierto?, estos límites. Y cuando nosotros hablamos del bienestar y de la salud, entendemos de inmediato que el tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas atenta contra esos valores, contra esos bienes jurídicos, así dichos, aunque sea en carácter general. Y a este respecto no puede dejar de notarse que los Estados actúan, pero actúan también en una convivencia con otros Estados para enmarcar en definitiva una acción internacional contra el tráfico duro de la droga. Y cuando hablamos de la droga tenemos que recordar que la Ley 20.000 tiene un sentido. La Ley 20.000 es la que rige el tráfico de droga. Este es un público a este respecto ilustrado, no tengo para qué insistir en ello. La Ley 20.000 tiene un sentido profundo que es combatir el narcotráfico, es decir, el tráfico de las drogas y sustancias psicotrópicas, porque aquí el bien jurídico protegido es la salud pública. Y la ley tiene un amplio espectro. Se refiere al tráfico mayor, a las organizaciones criminales, al tráfico de precursores, al tráfico de pequeñas cantidades, al consumo público, al consumo privado, al cultivo, en su caso, al tráfico de productos psicotrópicos y medicamentos. Las cuestiones implicadas en el caso que nos interesa en esta tarde son el cultivo personal y o colectivo, el consumo personal y o colectivo y el tráfico de pequeñas cantidades. Además, hay una cuestión de contexto que es el sentido terapéutico que puede dársele a esta actividad. Sentido terapéutico que enlaza perfectamente con una evolución histórica y sociológica de la comunidad mundial y en particular de nuestro país. El caso de que se trata, yo lo definiría de la siguiente manera o lo conceptualizaría de la siguiente manera y probablemente a más de alguno de ustedes le parezca esto extraño. Se determina la nulidad de un fallo que había condenado a una psicóloga que en conjunto con un grupo determinado cultivaba una pequeña cantidad de plantas de cannabis en el contexto de una ritualidad con sentido espiritual y terapéutico, utilizando en forma privada ese producto
para las finalidades consiguientes, sin que aparezcan indicios de tráfico que orienten la actividad hacia la prohibición de la Ley 20.000. Se concluye que no se acreditó la concurrencia de los elementos del delito descrito en la ley y como el juicio no versó sobre el consumo personal como falta, se absolvió a la señora psicóloga. ¿Y por qué se dijo que este fallo que condenaba a esta psicóloga era nulo? Por 3 razones. Y aquí voy a tratar de explicar una cuestión bastante técnica en los términos más sencillos posibles, de tal manera que me excusan los deslices del lenguaje, pero van en honor de la sencillez. La primera causal y fundamental y básica argumentaba infracción de garantías constitucionales. O sea, lo que se pretendía señalar es que al fallar de esta forma se estaba conculcando garantías constitucionales porque no se había permitido el adecuado desarrollo de la persona, porque se había infringido tratados internacionales que fomentan ese adecuado desarrollo, porque se conculcaba la libre expresión espiritual, de investigación, la actividad creadora, y porque se dejaba fuera una eximente importante señalada en el Código Penal que se refiere, ¿no es cierto?, a la posibilidad de realizar actividades que no tengan que ver con lo delictual y sean más bien relacionadas con libertad de conciencia, culto, etc. Entonces, tras una larga argumentación, el recurso concluye solicitando que se anule el juicio porque se han infringido estas garantías de orden constitucional. Esta es ciertamente una alegación bastante general, que corresponde un poco como al telón de fondo. Entonces, la Corte simplemente dijo que estas garantías fundamentales se denuncian infringidas porque el fallo no las considera a los efectos de calificar los hechos, cuya aplicación habría llevado a estimar que la conducta atribuida a la acusada no es antijurídica por concurrir una causal legal de justificación. Pero, dice el fallo a continuación, esto mismo es lo que se alega de alguna u otra manera en relación con las otras 2 causales de nulidad que se esgrimieron, que fueron causales subsidiarias y que se refieren a una mala interpretación de la ley, a una inadecuada interpretación de la ley. Lo primero, la causal fundamental de infracción de garantías constitucionales está en el artículo 373, letra A, del Código Procesal Penal. Y las causales subsidiarias de mala interpretación de la ley, inadecuada aplicación de la ley, están contenidas en el artículo, o está contenida en el artículo 373, letra B. O sea, en el mismo artículo, pero en la letra B. Y pensando en que esa mala interpretación tuviera incluso la posibilidad de establecer un contraste con otros fallos que sobre estas materias se hubieran dictado. Pero en realidad aquí no es ese el planteamiento, sino que el planteamiento es que no se ha interpretado adecuadamente la ley, no se ha aplicado adecuadamente la ley. Insisto en que estoy tratando de usar un lenguaje bastante llano. Y el asunto llegó a la Corte Suprema exclusivamente porque se argumentó la falta de garantías fundamentales, la contravención de garantías fundamentales. Y desechada por la Corte esa causal principal, porque en realidad esas alegaciones tenían la misma cara de la letra B, esto es, de mala interpretación de la ley, la Corte entró entonces a analizar las otras 2 causales y decidió en definitiva por la causal de la letra B que el fallo que estaba siendo impugnado era nulo y así lo declaró. Y en síntesis, lo que la Corte quiso decir es un poco lo que ya yo planteé. Estas circunstancias de hecho que aquí se presentan no concuerdan con lo que exige el artículo 8º de la ley, ni siquiera cuando se remite al artículo 50. Y en consecuencia, si eso es así, los sentenciadores cuando condenan han incurrido en un error y ese error debe ser sancionado, ¿no es cierto?, con la nulidad de su fallo.
Primero, contarles que nosotros presentamos un proyecto de ley bastante ciudadano. Yo creo que los actores principales de tener este proyecto de ley discutiéndose, por lo menos en el caso que me consta que lo presenté yo, entiendo que es la misma situación presentado por el diputado Robles y el diputado Mirosevic, influyó mucho la sociedad civil. Si uno pudiera probablemente plantear que existiera iniciativa popular de ley, esto podría ser catalogado casi uno de los primeros, si existiera, de tan relevante que fue la sociedad civil en su presentación, en su defensa y en la discusión que estamos dando hasta el día de hoy. Eso es lo primero que yo quisiera destacar. Lo segundo que quisiera destacar es que el proyecto ingresó con un espíritu bastante en el tenor de lo que el ministro ha expresado. Ciertas características que él define como, en este caso, se dieron ciertas circunstancias que nos hacen efectivamente dar un fallo absolutorio, y las detalló recientemente y las escuchamos todos. Bueno, el espíritu de nuestros proyectos tenía que ver con darle esa interpretación a la ley 20.000, que a nuestro juicio estaba bastante mal interpretada o definitivamente mal hecha. ¿Ah? Y en ese sentido creíamos que había que hacer las modificaciones y había que hacer esas modificaciones en ese tenor. El ministro ocupa ciertas expresiones que yo algunas las anoté, como por ejemplo, es un tema de 7 plantas, de 8 plantas, de 10 plantas. Bueno, era parte de lo que nosotros queríamos finalmente relevar en la discusión, que no era un tema de 7, 8, 10, sino que era un tema de efectivamente si se estaban ejerciendo derechos esenciales, si no estábamos dañando a otras personas, si teníamos el derecho incluso a tomar decisiones que pudieran generarnos daño, lo dice el fallo de la Corte Suprema, si efectivamente podían haber algunas exigencias administrativas incluso que pasaran a llevar esos derechos fundamentales, y porque esta suerte de autorización que uno tenía que pedir a nosotros no nos parecía lógico, nos parecía mucho más lógico tener que informar, y lo íbamos a defender dentro de la discusión del proyecto. Eso fue una de las pocas cosas que ganamos dentro de las modificaciones que se fueron dando. Y todo tenía mucho que ver con este fallo que hasta ese entonces no había salido. El ministro dice que se le pregunta a él si este fallo es un antes y un después y que él no se atreve a decir si efectivamente es así. Bueno, para nosotros al menos, los que presentamos el proyecto de ley y la sociedad civil que está detrás del proyecto de ley, sí es un antes y un después. Porque quiero ser clara y categórica que para nosotros se constituye en un piso mínimo. O sea, no nos es posible legislar menos que lo que se ha fallado hoy día por la Corte Suprema en estas circunstancias. Nadie dice que efectivamente pueden haber otros casos, lógico, si nosotros lo entendemos, pero estas son las circunstancias que nosotros hemos defendido siempre. Y en estas circunstancias ese es el piso mínimo. De lo que ha sido la situación del conocimiento de la cannabis en Concepción, particularmente en la región del Biobío, que es de donde yo vengo, yo creo que aquí hay que ver una serie de organizaciones que han aportado. Han aportado desde el punto de vista de una especie de cómo se trabaja la ciencia, donde un científico se coloca sobre los hombros del otro para poder seguir avanzando. Desde el punto de vista mediático esto ha sido así. Nos encontramos, por ejemplo, con que cuando nadie hablaba en Concepción de la cannabis, habían organizaciones como Cultiva Conce, que estaban haciendo seminarios en la Universidad de Concepción, que estaban haciendo ferias, que estaban tratando de plantear efectivamente el tema desde un punto de vista distinto. Y sobre eso también un hito importante fue para la sociedad penquista la irrupción de las mamás cultivas, por ejemplo. Mediáticamente eso fue un golpe tremendo, el ver cómo marchaban, cómo tocaban puertas de estas mamás buscando una mejor calidad de vida para sus hijos a través justamente de productos que podían ser derivados de esta planta tan maligna que nos habían enseñado desde pequeños. La familia comenzó a hablar sobre este tema. ¿Qué pasaría si a mí me ocurriera, si yo lo llegase a necesitar? Los adultos mayores, por ejemplo. En Concepción se ve una receptividad tremenda en relación con los adultos mayores, con la posibilidad de poder utilizar la cannabis con un sentido medicinal y para paliar un poquito sus dolores. En ese sentido surge también en medio de todo esto la visión que fue planteando Triagrama. Me recuerdo cuando queríamos hacer una entrevista en el Canal 9 Biobío Televisión
en el programa Frente Regional, buscamos justamente con quién podríamos hablar y buscamos una visión distinta. Y ahí apareció Triagrama, conversamos con Francia, que está ahí atrás, con quien nos fue explicando un poco también cómo se manejaba esto, y fue una de las primeras personas que salía en televisión y decía, sí, yo soy consumidor y no tengo miedo de decirlo, y soy una persona tan normal como el resto. Desde aquel tiempo yo creo que se ha avanzado un montón en Concepción. Fue también importante la lucha que ha dado el doctor Flores, donde le colocó acción a esta idea un poco académica que se había dado de la criminalización de las personas que consumían y que cultivaban, y que hoy día ya está entrando fuertemente, sin duda, en ámbitos académicos y universitarios, particularmente la visión que está colocando Triagrama dentro de esto. Todos estos cambios no han venido de ningún poder. Aquí no han sido los medios de comunicación quienes comenzaron colocando esto dentro de la agenda, no fue algo que se adelantara desde el punto de vista de los fallos judiciales, no fue algo que se comenzara a conocer dentro del Congreso una vez que fue la gente justamente la que a través del actuar, del hacer, comenzó a colocarlo sobre la mesa. Y justamente esa es la invitación que yo les hago, a sostener un poco esta llama, a conocer, a discutir, a plantearse las enseñanzas que tuvimos cuando chicos y también los cuestionamientos que tantos tenemos ahora que somos más grandes. No hay nada que vaya efectivamente a parar un poco este devenir. O sea, mi mensaje esta tarde es que más que los que estamos sentados a este lado, los verdaderos sujetos de cambio de todo esto son ustedes. Estar aquí hoy día, ¿cierto?, compartiendo un momento, abriendo un espacio más esencial para reflexionar, para tocar en este espacio legislativo, en este lugar donde se dictan las leyes, hablar de un plano con mayor inclusión, del plano donde están los aspectos fundamentales de lo que es la existencia humana. Nosotros entendemos que este fallo, este pronunciamiento de la Corte, es una manifestación de un reconocimiento formal por un poder del Estado de la soberanía esencial del ser humano. O sea, se le está incluyendo operativamente a la hora de ponderar las conductas la noción de un territorio que goza de soberanía y que pone límite a la soberanía del Estado. Eso creemos que es lo fundamental. Nosotros hemos estado trabajando, buscando, levantando estrategias para poder finalmente cristalizar en la cultura un gesto de esta categoría. Esto que ha pasado, ministro, para nosotros, sin duda, es la primera manifestación de un poder del Estado en donde reconoce la existencia de un plano de vida humana, que estando en el derecho, habitualmente la inercia y la mecánica lo tiene enterrado. Y creo yo que eso compromete la evolución de nuestro país, compromete el Estado de Derecho, porque el Estado tiene como principal prioridad la realización espiritual y material del ser humano. Esa es su función, esa es su razón de ser. Es la ciudadanía la que tiene que seguir trabajando y generando en sus representantes, en todos los planos, judicial, legislativo y ejecutivo, respuestas de otra categoría que se pongan a la altura de la exigencia ciudadana. Los ciudadanos ya no estamos disponibles a aceptar cualquier propuesta en la conducción política, judicial del país. Estamos saliendo con fundamentos y argumentos organizadamente a plantear y a mostrar un camino, porque no estamos solamente quejándonos, sino que estamos proponiendo acciones que están permitiendo cristalizaciones como las que el ministro hoy día representa en esta tarde. Muchas gracias.